En el mundo oculto de Chicago, el silencio no significa calma, significa sentencia. A él lo conocían como el espectro. Silas Bean, el líder que jamás pronunciaba una sola palabra. Un hombre nacido en un universo sin sonido, pero que aún así dominaba el caos de la ciudad con una autoridad implacable. Todos tenían claras las reglas, jamás sostenerle la mirada, y bajo ninguna circunstancia tomarlo por sorpresa. Pero todo cambió cuando una nueva empleada doméstica, frágil y reservada, fue descubierta dentro de su despacho privado. Ella no suplicó, no lloró, no intentó huir. En lugar de eso, él metió la mano en su bolsillo, y sacó un objeto viejo, oxidado, manchado, algo que parecía olvidado por el tiempo. Aquello no solo detuvo lo que iba a pasar, detuvo al hombre más peligroso del país en seco. Así comienza la historia de cómo una simple reliquia perdida fue capaz de derrumbar un imperio entero. La lluvia en Chicago no limpia culpas, solo vuelve las calles más resbalosas, como si la ciudad misma facilitara que los cuerpos desaparezcan sin resistencia. Silas Bean permanecía de pie frente al enorme ventanal de su penthouse, observando el Chicago River. El vidrio, grueso y blindado, vibraba levemente cada vez que el trueno rompía el cielo. Él no escuchaba ese estruendo, lo percibía de otra manera. Lo sentía recorriendo su cuerpo desde las plantas de sus zapatos de cuero italiano, como una vibración sorda que subía por sus huesos. Para Silas, el mundo no tenía sonido, tenía pulsos. El golpe de una puerta era un sacudón brusco. Un disparo era como recibir un impacto directo en el pecho. El miedo era una frecuencia temblorosa que se podía sentir en la piel de los demás. Entonces, giró lentamente. El interior del lugar era amplio, frío, decorado con tonos grises y negros que imponían distancia. Sobre una alfombra persa, de rodillas, estaba Joy, conocido como la rata de los Moretti. Joy gritaba desesperado. Silas no podía oírlo, pero lo entendía perfectamente, las venas de su cuello tensas, la mandíbula fuera de lugar, la saliva escapando en dirección al piso brillante. Silas no reaccionaba, solo observaba, como si todo fuera un espectáculo diseñado para él. A su lado se encontraba Elías Cross, su consejero, el único autorizado a hablar en su nombre. De rostro afilado y traje impecable, Elías mantenía la mirada fija en las manos de su jefe. Silas levantó la derecha y ejecutó un gesto preciso, elegante. La orden era clara. Elías aclaró la garganta y habló sin emoción alguna. El Señor quiere saber a quién le vendiste las rutas. Joy negaba con desesperación, perdiendo el control. Juraba que todo había sido un error, que no tuvo intención, pero sus palabras no tenían peso. Silas avanzó un paso. Su movimiento fue limpio, calculado, como el de un depredador que ya decidió el final. Extendió la mano y sujetó a Joy por el cuello, no para asfixiarlo, sino para sentir lo que ocultaba. Colocó su pulgar justo sobre la garganta de Joy, presionando la zona donde las palabras nacen. Luego lanzó una orden con un gesto brusco, señalando con la otra mano, su mirada tan fría como la muerte misma. Elías Cross interpretó de inmediato. «Grita». Joy obedeció, soltando un alarido desgarrado. Silas Bean cerró los ojos, concentrado en lo único que realmente le importaba, la vibración. Sentía como las cuerdas vocales temblaban bajo su dedo, y supo la verdad al instante. Era mentira. Demasiado caótico, demasiado desesperado. Cuando alguien decía la verdad, el pulso era distinto, más firme, más resignado. Joy ya estaba fuera de control. Había algo que ocultaba, y era evidente. Silas lo soltó sin prisa y chasqueó los dedos. Desde la oscuridad aparecieron dos guardias. Con un movimiento seco, pasó el dedo por su propio cuello y luego señaló hacia el ascensor. Elías no dudó. «Llévenlo al sótano. Terminen con esto».
Mientras arrastraban al hombre entre súplicas, Silus limpió su mano con un pañuelo de seda, como si quisiera borrar cualquier rastro de contacto. Aquella sensación le desagradaba, la vibración de una mentira sobre su piel le resultaba repulsiva. Regresó a su escritorio y tomó asiento. El silencio volvió a cubrir la habitación, pesado, dominante. Ese era su territorio. La familia Bean controlaba los muelles, los negocios clandestinos y los lugares de apuestas más exclusivos, desde el centro hasta el lado sur de Chicago. Y todo ese imperio había sido construido sin que su líder pronunciara una sola palabra. Aquello que alguna vez fue visto como una debilidad, su sordera desde el nacimiento, la misma que casi lo condena cuando era un bebé, se transformó en su ventaja más letal. Donde otros escuchaban, él observaba. Detectaba detalles invisibles, un parpadeo fuera de lugar, una mano que dudaba, una respiración que cambiaba. Una luz parpadeó sobre su escritorio. El intercomunicador visual indicaba que alguien estaba en la entrada de servicio. Elías revisó su dispositivo. Es la agencia, la nueva persona de limpieza. Ya despediste a las 3 anteriores. Silus hizo una señal breve. Déjala pasar. Y si rompe algo, tendrá el mismo destino que el anterior. Instantes después, las pesadas puertas de roble se abrieron. Entró Clara Ayovay. Era joven, no más de 24 años. Su cabello castaño estaba recogido de forma descuidada, como alguien que no tenía tiempo para preocuparse por su apariencia. El uniforme le quedaba grande, casi como si la envolviera por completo. Sostenía un cubo con productos de limpieza con ambas manos, aferrándose a él como si fuera su única protección. Silus no se fijó en su rostro. Observó su forma de moverse. La mayoría entraba a ese lugar con miedo evidente, el cuerpo inclinado hacia atrás, listos para huir en cualquier momento. Pero Clara no. Su paso era distinto, firme, pesado, decidido. Se detuvo a varios metros del escritorio. No bajó la cabeza. No se encogió. Simplemente lo miró. Elías avanzó un paso. Nombre. Clara Ayovay. Silus leyó sus labios. La pronunciación era impecable, demasiado clara. Como si estuviera acostumbrada a comunicarse con personas que no podían oír. Ya conoces las reglas, continuó Elías, con la mirada fija en ella. Limpias. No miras al señor Bean. No le hablas. No tocas nada de este escritorio. Y si ves algo, lo olvidas de inmediato. ¿Está claro? Sí, está claro. El golpe seco sobre el escritorio cortó el momento. Silus entrecerró los ojos. Luego hizo un gesto breve. Está mintiendo. Elías se tensó. El señor Bean cree que ocultas algo. Clara no retrocedió. Ajustó el agarre sobre el cubo y respondió sin titubear. Tengo antecedentes por robo menor, por eso nadie quiere contratarme. Necesito este trabajo. No voy a robar aquí. Sé perfectamente quién es usted. Era una confesión directa, arriesgada. Silus la analizó con atención. Antes había percibido estabilidad en sus movimientos. Ahora observaba el pulso en su cuello. Era rápido, pero constante. Su rostro permanecía inmóvil, casi de piedra. Ella tenía miedo, pero no se quebraba. Y eso le interesó. A Silus le agradaban las personas desesperadas. Eran predecibles. Trabajaban más duro. No cometían errores, porque no podían permitírselos. Con un gesto leve de la mano, la descartó por el momento. Déjala trabajar, pero no le pierdan la vista. Elías Cross asintió con firmeza. Estás a prueba. Empiezas en la biblioteca. Y ni se te ocurra acercarte a la recámara principal. Clara aceptó con un leve movimiento de cabeza. Antes de salir,
Sus ojos se quedaron sobre Silus Bin un instante más de lo permitido. Fue apenas un segundo, pero suficiente para notarlo. Luego se dio la vuelta y desapareció. Silus la siguió con la mirada. Había algo extraño en su forma de moverse. No caminaba como alguien que limpia casas. Caminaba como alguien avanzando en terreno peligroso, midiendo cada paso como si esperara una explosión en cualquier momento. Intentó volver a sus asuntos, pero una sensación incómoda le recorrió la espalda. Algo que no experimentaba desde hacía años. El silencio, que siempre había sido su refugio, ahora se sentía diferente. Más pesado. Más cerrado. Pasaron 2 semanas. Clara prácticamente no existía. Se movía por la mansión como una sombra silenciosa. Los pisos de mármol quedaban impecables, reflejando el techo como un espejo. La colección de arte permanecía intacta, sin una sola huella. Era eficiente, disciplinada, invisible. Pero Silus no dejaba nada al azar. Cámaras ocultas vigilaban cada rincón, enviando imágenes directas a su dispositivo. Y él observaba. Sobre todo en las noches, cuando el insomnio la vencía. Fue entonces cuando comenzó a notar detalles. Cada vez que pasaba frente al retrato de su padre, Marcus Bin, en el pasillo, se detenía. No lo miraba con miedo ni admiración. Lo hacía con algo distinto, reconocimiento, incluso desprecio. También empezó a notar otra cosa. Ella estaba probando los límites. Un día se acercó demasiado a la puerta de su oficina mientras él estaba reunido. Otro día dejó caer una bandeja metálica a propósito y, creyéndose sola, observó su reflejo en el vidrio, esperando ver una reacción. Estaba comprobando algo. Estaba comprobándolo a él. Una noche de miércoles, el cielo teñido de tonos violetas por el atardecer, Silus regresó antes de lo previsto de una reunión con el consejo. Su traje llevaba diminutas manchas oscuras, restos de una negociación fallida con un grupo rival. Su estado era tenso, cargado. Necesitaba su espacio privado. Atravesó la casa sin detenerse, ignorando a la seguridad, subió las escaleras y abrió con fuerza las puertas de su estudio. Y se quedó inmóvil. Clara estaba ahí. Pero no estaba limpiando. Se encontraba detrás del enorme escritorio de ébano, de espaldas a la puerta. El cajón inferior estaba abierto, el más protegido, el que requería su huella. Una ola de furia le recorrió el cuerpo. Ese cajón contenía todo, registros, nombres, ubicaciones, secretos que podían destruirlo todo. Se movió sin dudar. 3 pasos largos, silenciosos sobre la alfombra. Clara reaccionó justo a tiempo, como si hubiera sentido su presencia antes de verlo. Se giró de golpe. Sus ojos se abrieron con sorpresa. En sus manos tenía un archivo, pero no era el que él esperaba. Era un viejo diario de cuero. El diario de su madre. Silus no pensó. La sujetó por el cuello y la lanzó contra los estantes. Los libros cayeron al suelo, el impacto vibrando bajo sus pies. El rostro de Clara se tensó, su piel enrojecida mientras intentaba respirar. El de Silus era pura furia contenida. No necesitaba dar órdenes. La decisión ya estaba tomada. Para él, no había duda, era una infiltrada. Clara luchaba, pateaba, intentaba soltarse, pero era inútil. Su fuerza no era suficiente. Su respiración comenzaba a fallar. Entonces, en un último intento, metió la mano en el bolsillo de su delantal. Silus reaccionó, preparándose para cualquier ataque. Esperaba un arma, algo oculto. Pero no fue eso. Sacó un objeto pequeño, desgastado por el tiempo, y lo golpeó contra el escritorio. La vibración viajó por la madera, subió por el cuerpo de Silus y se clavó en su columna. No reaccionó. Apretó más fuerte.
Clara volvió a golpearlo. Y otra vez. Un patrón comenzó a formarse. Un ritmo desesperado, pero preciso. 1, 2, 3, pausa, 1, 2. El cuerpo de Silus se tensó de inmediato. No soltó a la chica, pero algo dentro de él se detuvo. Ese ritmo no era casualidad. Era un código. Un lenguaje que no había sentido en más de 20 años. Sus ojos se desviaron hacia el objeto. No era un arma. Era un diapasón. Antiguo, pesado, hecho de plata opaca. Su mango tenía la forma de una serpiente devorándose a sí misma. Silus lo reconoció al instante. Pertenecía al doctor Erizorn, el hombre que lo trató en su infancia. El mismo que aseguró que jamás recuperaría la audición y que desapareció la noche en que sus padres murieron. Su agarre cedió. Clara cayó al suelo, tosiendo con fuerza, aferrándose al cuello. Silus retrocedió, respirando con dificultad. Su mirada iba del diapasón a la chica, sin comprender del todo. Lo tomó con manos temblorosas. Golpeó el objeto contra el escritorio y apoyó la base en su mandíbula. La vibración recorrió su cráneo. Esa frecuencia, la conocía. Era la que usaban para probar si aún quedaba actividad en sus nervios. Miró a Clara. Ella seguía en el suelo, con lágrimas, intentando recuperar el aire. Silus abrió la boca. Su voz salió áspera, profunda, como algo olvidado durante años. ¿De dónde? No necesitó terminar la frase. Ella levantó la vista. Sus ojos ya no solo reflejaban miedo, también desafío. Él respondió con sus manos, usando aquel sistema de señas rudimentario que había creado cuando era niño junto a su hermano gemelo. Un lenguaje que nadie más conocía. Clara lo entendió. Y respondió. Julian está vivo. El mundo de Silus se quebró en ese instante. Su hermano había muerto. Él mismo había visto el cuerpo. Clara tomó el diapasón y lo giró, señalando la base. Silus entrecerró los ojos. Había algo grabado, apenas visible, coordenadas y una fecha. Mañana. ¿Quién eres? Clara se incorporó con dificultad, apoyándose en el escritorio. Lo miró directo, sin bajar la cabeza. No me llamo Clara. Hizo una pausa, asegurándose de que leyera cada palabra. Mi padre era el doctor Zorn. No desapareció, se lo llevaron. Igual que a tu hermano. Dio un paso al frente. Ya no temblaba. Tú no perdiste la audición por enfermedad. Sus labios se movían lentamente, claros. Tu propio tío colocó algo en tu cabeza para bloquearla. No estás sordo, te están interfiriendo. Silus no reaccionó de inmediato. Se quedó inmóvil, mirando el diapasón en su mano. El silencio que había definido toda su vida, de pronto dejó de ser vacío. Ahora, era ensordecedor. Y si ella estaba mintiendo, no quedaría nada de ella. Pero si decía la verdad, entonces todo cambiaba. La mirada de Silus Bean se elevó hacia el retrato colgado sobre la chimenea. Don Salvatore. El hombre que lo había criado, el que le entregó el poder, el imperio, todo. Sin apartar los ojos del cuadro, Silus metió la mano en su saco y sacó su pistola. No apuntó. La dejó sobre el escritorio, girándola lentamente hasta que la empuñadura quedó frente a ella. Con un gesto seco, dio la orden. Demuéstralo. Clara asintió. Metió la mano dentro de su blusa y sacó un segundo objeto, un imán compacto, de apariencia sencilla pero claramente potente. Esto va a doler, articuló con los labios. Silus se aferró al borde del escritorio. Hazlo. Ella se colocó detrás de él y presionó el imán justo en la base de su cráneo, detrás de la oreja izquierda, donde una cicatriz casi invisible llevaba años oculta. Clic.
Lo que siguió no fue una voz. No fue música. Fue un chillido agudo, insoportable, como si algo dentro de su cabeza se desgarrara. Silus cayó de rodillas, sujetándose la cabeza mientras de su garganta salía un rugido primitivo. El dolor era brutal, pero había algo más. Era el mundo regresando. El mundo no estaba en silencio. El mundo estaba gritando. Su cuerpo temblaba sobre la alfombra, sus manos presionando sus oídos mientras cada estímulo lo golpeaba sin control. Durante años, el silencio había sido denso, opresivo, pero esto era una avalancha. Un caos de sonidos sin forma, zumbidos, estática, golpes sordos, pulsos que retumbaban dentro de su cráneo. El imán que Clara sostenía contra su cabeza estaba interfiriendo con el dispositivo oculto, pero su mente no estaba preparada para procesarlo. «Respira». Silus se congeló. No solo vio los labios moverse. Lo escuchó. Distorsionado, lejano, pero real. «Respira». Levantó la mirada. Clara estaba pálida, aterrada. Ajustó ligeramente el imán y el ruido disminuyó, transformándose en un murmullo más soportable. Le explicó con calma, marcando cada palabra. Su nervio auditivo llevaba años sin uso. Era como mirar el sol después de vivir en la oscuridad. Silus apretó los dientes y se obligó a incorporarse. Todo giraba. Sus ojos se fijaron en el viejo reloj de pie en la esquina. Durante años solo había visto el péndulo moverse. Ahora lo escuchaba. Tic-tac, tic-tac. Era ensordecedor. Tomó un bloc del suelo y escribió con fuerza. El sonido del bolígrafo raspando el papel lo irritó aún más. «Deténlo». Clara negó con la cabeza, temblando. No podía apagarlo por completo sin una intervención más profunda, pero podía reducirlo. El imán solo interfería con el bloqueador. Luego lo miró con urgencia. Tenían que irse. Si su tío descubría que ella estaba ahí, o peor aún, que él podía escuchar. Silus levantó la mano, cerrando los ojos, intentando separar cada sonido, el aire acondicionado, una sirena lejana, el flujo de su propia sangre. Entonces lo percibió. Pasos. No vibraciones, pasos reales. El roce del calzado contra el suelo, acercándose rápidamente a la puerta. Clara reaccionó al instante. Guardó el diapasón y el imán, retrocedió y tomó su cubo, adoptando de nuevo su papel. Silus se recompuso. Se sentó en su silla, su rostro inexpresivo, fingiendo leer documentos mientras su cabeza latía con fuerza. La puerta se abrió de golpe. Era Elías Cross. Silus no levantó la mirada de inmediato. Por costumbre, esperó sentir, pero no hizo falta. Escuchó su respiración. Pesada. Alterada. Elías golpeó el escritorio y comenzó a gesticular. Había un problema en los muelles. Silus siguió sus movimientos, pero por primera vez escuchó la voz detrás de ellos. Y también escuchó algo más. Un murmullo apenas perceptible. Un insulto. Elías lo llamaba inútil entre dientes, casi sin mover los labios. El impacto fue más frío que cualquier herida. Durante años, ese hombre había sido su voz, su apoyo, el único en quien confiaba. Y todo ese tiempo, se había burlado de él. Silus no reaccionó. Mantuvo su expresión intacta y respondió con señas. «Encárgate. Llévate a los hombres». Elías asintió con respeto fingido. Pero no se fue. Caminó hacia un rincón, sacó su teléfono, convencido de que nadie podía escucharlo. Silus contuvo la respiración, concentrándose en cada sonido, filtrando el ruido como podía. «Sí, soy yo, no sospecha nada», susurró Elías. «La chica solo limpia». «Sí, Salvatore. Esta noche muevo el dinero». «No,
no se dará cuenta hasta que sea tarde. Silus sintió como el mundo se detenía. Después de la transferencia, elimínenlo. A medianoche. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas, inevitables. Su tío, el hombre que lo había protegido, había diseñado todo. El implante, el aislamiento, la mentira. Silus no era heredero. Era un reemplazo. Un rey falso. Elías terminó la llamada, se giró y fingió normalidad antes de salir. La puerta se cerró suavemente. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Ahora estaba cargado de violencia. Silus miró a Clara. Ella lo entendía todo. «Te van a matar», articuló en voz baja. Esa misma noche, Silus se puso de pie. El mareo había desaparecido. En su lugar, había claridad. Los sonidos ya no eran un tormento. Eran una ventaja. Caminó hacia la caja fuerte oculta tras un cuadro del Skyline de Chicago. No dudó al introducir la combinación. Dentro, armas, dinero y opciones. Sacó 2 pistolas con silenciador y le entregó una a Clara. Ella dudó. No era una asesina. Silus tomó su mano y presionó el arma contra su palma. Luego escribió en su teléfono y se lo mostró. «Ahora lo eres». Guardó la suya, tomó su abrigo y recorrió el lugar con la mirada. Ese espacio había sido su jaula durante años. Se acercó al escritorio, tomó una botella de cristal y la lanzó contra la pared. El sonido del vidrio rompiéndose llenó el aire. Y por primera vez, lo disfrutó. Se giró hacia ella. Abrió la boca. Forzó su voz, torpe, oxidada, imitando lo que había escuchado minutos antes. «Vamos». La palabra salió rota, pero real. Clara asintió, con lágrimas en los ojos. «¿A dónde?» Silus sacó el diapasón del bolsillo y rozó las coordenadas grabadas en la plata. Su destino ya estaba marcado. El hogar San Judas para los olvidados. «Vamos a encontrar a mi hermano». Silus Bean forzó las palabras, su voz aún áspera, pero cada vez más firme. Y después, no dejarían a nadie con vida. El trayecto fuera de la ciudad fue una pesadilla sensorial. Silus conducía la SUV blindada, los nudillos blancos aferrados al volante. La lluvia golpeaba el techo con violencia, como una ráfaga constante. Los limpiaparabrisas marcaban un ritmo irritante, repetitivo, imposible de ignorar. Cada bocinazo lo hacía estremecerse. Clara, o mejor dicho, Ahara, iba a su lado, guiándolo. Indicaba la ruta hacia un punto aislado, oculto entre la reserva forestal. Silus asentía en silencio, concentrado. Estaba aprendiendo, obligándose a filtrar. Se enfocó en el sonido del motor, constante, profundo, lo usó como ancla para no perder el control. Ahara habló, su voz compitiendo con la tormenta. Su padre había descubierto la verdad. La supuesta enfermedad que le arrebató la audición era una mentira. Durante una revisión, cuando Silus era apenas un niño, encontró la cicatriz en su cráneo y enfrentó a Salvatore. Silus apenas logró formular la pregunta. Su voz todavía salía rasposa, como si no le perteneciera. Ahara negó. No lo había eliminado, lo había encerrado. Lo envió a ese lugar para silenciarlo. Ahí fue donde conoció a Julian. Julian no había muerto. Solo había sido guardado, como un reemplazo. Las manos de Silus se tensaron sobre el volante. Recordó a su hermano gemelo, las noches en las que, siendo niños, golpeaban la cama con los dedos para comunicarse en la oscuridad. Un código. Siempre fue un código. El vehículo giró hacia un camino de grava. Los árboles se cerraron a su alrededor, como si quisieran ocultar lo que había más adelante.
Una cerca oxidada apareció en la distancia. Un letrero desgastado anunciaba el lugar: Hogar San Judas para los olvidados. Propiedad privada. Silus apagó las luces y detuvo el auto a cierta distancia. Cámaras. Ahara ya estaba trabajando en una computadora portátil. Había infiltrado el sistema minutos antes. Tenían una ventana breve antes de que todo se reiniciara. Silus la miró distinto. Ya no como una intrusa, sino como una aliada valiosa. Ambos bajaron del vehículo. La lluvia los empapó al instante. El bosque estaba lleno de sonidos. Hojas moviéndose, viento, ramas crujiendo. Silus se sintió expuesto. Durante años dependió de lo que podía ver, ahora percibía amenazas que no estaban frente a sus ojos. Avanzaron hacia el edificio principal. Una estructura antigua, imponente, con un aire decadente. 2 guardias vigilaban una entrada lateral. Silus se movió desde las sombras, preciso, pero el suelo húmedo traicionó su sigilo. El crujido alertó a uno de ellos. Se detuvo. Maldijo en silencio. No esperó más. Salió de la oscuridad y levantó su arma. 2 disparos. 2 cuerpos. El sonido mecánico del arma le resultó extrañamente satisfactorio. Revisó los bolsillos, encontró una tarjeta de acceso y entraron. El interior era peor. Olor a químicos, humedad, abandono. La iluminación parpadeante hacía todo más inquietante. Los sonidos eran insoportables. Quejidos detrás de puertas metálicas. Risas sin control. Gritos agudos que perforaban los sentidos. Ahara señaló el camino. Nivel 4. Descendieron. Silus avanzaba primero, arma en mano, revisando cada rincón. El zumbido eléctrico en las paredes le hacía vibrar la mandíbula. El aire se volvió frío, denso. Solo había 3 celdas. La primera, vacía. La segunda, un hombre anciano en la esquina. Ahara se quebró al verlo. «Papá». El hombre levantó la cabeza. Deteriorado, pero consciente. Era el Dr. Zorn. La puerta se abrió y ella corrió hacia él, abrazándolo. Silus se mantuvo alerta, cubriendo la entrada. Exigió respuestas. El doctor lo miró con sorpresa al notar la cicatriz, y algo más. Silus podía escuchar. El médico le indicó dónde estaba Julian. Pero advirtió algo más. Años de tratamientos lo habían alterado. Ya no era el mismo. Silus avanzó hacia la última puerta. Era distinta. Más pesada. Más segura. Por primera vez, dudó. No por miedo a un enemigo, sino por lo que podía encontrar. Activó la cerradura. La puerta se abrió lentamente. Oscuridad. Entró con el arma en alto. Un sonido, algo raspando la pared. Encendió una linterna. Una figura encorvada apareció en el rincón. Delgada, descuidada, casi irreconocible. El hombre se giró. Era como mirarse en un espejo deformado. El mismo rostro, pero destruido. Julian. El hombre no respondió de inmediato. Tocó su oído y sonrió. Una sonrisa rota. El fantasma habla. Su voz era clara, musical. Todo lo que la de Silus no era. Preguntó si había traído el ruido. Silus extendió la mano. «Nos vamos». Julian soltó una risa extraña. Para él, aquello apenas comenzaba. Entonces, una alarma explotó en el lugar. Un sonido brutal. Silus cayó de rodillas, el dolor regresando con violencia. Las luces inundaron el pasillo. Una voz apareció desde la entrada. Un hombre elegante, vestido de blanco, acompañado por guardias armados. El director del lugar.
Observó la escena con diversión, como si fuera un espectáculo. Ordenó aumentar la intensidad del sonido. El chillido se volvió insoportable. Silus no podía moverse. Sentía la sangre brotar por su nariz. Era imposible resistir. Ahara y su padre fueron arrastrados y arrojados junto a él. El hombre levantó su arma, apuntando directo a la cabeza de Silus. Hablaba con calma, como si todo estuviera decidido. El gatilló fue preparado. Silus cerró los ojos. No podía concentrarse. Entonces, el sonido cambió. Julian se puso de pie. No se cubría los oídos. Sonreía. Comenzó a emitir un tono grave, constante. Luego golpeó el suelo. Aplaudió. Repitió el patrón. El código. El mismo de la infancia. Silus se aferró a esa vibración, ignorando todo lo demás. De pronto, Julian se lanzó, no contra el líder, sino contra el guardia que controlaba la alarma. Su ataque fue salvaje. El dispositivo cayó. Y el sonido desapareció. Silencio. Un silencio profundo, casi hermoso. Silus inhaló con fuerza. La presión dentro del cráneo de Silus Bin desapareció de golpe. Rodó por el suelo, recuperó su arma y se incorporó. El hombre de blanco reaccionó disparando al aire, pero Silus ya no dependía de la vista. Siguió por el sonido de su respiración. Disparó. El impacto fue directo. El cuerpo cayó con un agujero en el pecho. Los otros guardias levantaron sus rifles. ¡Abajo! Rugió Silus, esta vez con una voz real, cargada de autoridad. Ahara y el doctor se lanzaron al suelo. Silus y Julian se movieron al mismo tiempo, como si compartieran un instinto antiguo. No lo habían practicado, pero lo conocían. Uno bajó. El otro subió. 2 disparos precisos eliminaron a 2 enemigos. El tercero no tuvo oportunidad. Julian lo interceptó, giró el arma con una fuerza brutal y lo dejó fuera de combate con un golpe seco. En cuestión de segundos, todo terminó. El aire quedó cargado, el humo saliendo del arma de Silus mientras su pecho subía y bajaba con fuerza. Miró a su hermano. Julian limpió la sangre de su boca y sonrió. «Haces mucho ruido, hermano, y me gusta». Silus desvió la mirada hacia Ahara, que abrazaba a su padre, aún temblando. «Nos movemos, ahora». Recogió las llaves del cuerpo sin vida y se giró hacia Julian. «¿Puedes correr?» Julian soltó una carcajada extraña. «He estado corriendo en mi mente durante años. Intenta seguirme». Salieron del lugar, atravesando el pasillo bajo luces rojas intermitentes. Tenían lo que buscaban, la verdad y a su familia. Pero al cruzar las puertas hacia el exterior, Silus escuchó algo que lo heló por dentro. No era una alarma. No era un disparo. Era el golpeteo rítmico de un helicóptero. Alzó la vista. Un reflector los atrapó en medio de la lluvia. Don Salvatore había llegado, y no venía a negociar. La luz los inmovilizó sobre el asfalto mojado. Pero lo peor no era eso. Era el sonido. Las aspas golpeaban el aire con una fuerza brutal, vibrando en sus oídos, sacudiendo su equilibrio. Para Silus, no era solo ruido, era un ataque físico. Su mundo pasó de silencio absoluto a un estruendo insoportable. «¡Corran!», gritó Ahara, jalando a su padre. Pero Silus no podía moverse. Todo giraba. Fue Julian quien reaccionó. Lo sujetó con fuerza, obligándolo a enfocarse. «No escuches la máquina, escucha el ritmo. Hay un patrón, encuentra el espacio». Silus se concentró. Entre el caos, detectó los pequeños intervalos de silencio entre cada giro de las aspas.
Se aferró a eso. Los disparos comenzaron a impactar el suelo a su alrededor. «Al bosque», ordenó, su voz aún extraña para él mismo. Corrieron. El bosque los envolvió en oscuridad y en sonido. Cada rama que se rompía era como un hueso quebrándose. La lluvia golpeando las hojas sonaba como interferencia constante. El viento parecía un coro de gritos. Silus tropezó, cubriéndose los oídos. Era demasiado. Ahara lo sostuvo. «Concéntrate en mi voz, solo en mi voz». Detrás de ellos, el doctor advirtió que los perseguían. Julian se detuvo. Observó el entorno, y comenzó a emitir un sonido bajo, irregular. Luego tocó el tronco de un árbol. No usan calor, rastrean vibraciones. Miró a Silus. «¿Recuerdas cómo caminar sin hacer ruido?» El recuerdo emergió. Paso de talón a punta, distribuir el peso, volverse ligero. Se adentraron más en el bosque. Julian lideraba con movimientos casi imposibles de detectar. Silus lo imitaba, concentrándose en su respiración. Detrás, los perseguidores se acercaban. Silus alzó la mano. Se detuvieron. Cerró los ojos. Escuchó. Un paso en el barro. La tela rozando. Respiración pesada. Apuntó sin ver. Disparó. Un grito confirmó el impacto. Ahara lo miró, sorprendida. «Ni siquiera lo viste, no lo necesitaba». Una sensación nueva lo recorrió. Algo poderoso, peligroso. Ahora no solo percibía el mundo. Podía anticiparlo. «Muévanse», indicó Julian. «El helicóptero regresa». Llegaron a un conducto bajo la carretera. Un tubo de concreto medio inundado. Dentro. Entraron. El olor era insoportable, pero el ruido exterior se amortiguó. Se agruparon en la oscuridad. El doctor temblaba. Ahara lo atendía. Silus se apoyó contra la pared, intentando procesarlo todo. El silencio ahí era distinto, no vacío, sino contenido. Julian se sentó frente a él, dibujando patrones en la pared húmeda. «Ahora lo escuchas, ¿verdad?», dijo en voz baja. «El mundo nunca se detiene». Silus lo observó. «¿Cómo sobreviviste ahí dentro?». Julian sonrió ligeramente. No estaba aislado, estaba escuchando. Guardias, secretos, dinero, conversaciones, todo era información. El ruido era poder. Silus miró a Ahara. A pesar del cansancio, seguía firme. «Necesitamos un lugar seguro», dijo ella. «Tu tío controla todo». Silus negó. «No todo». Miró a Julian. «La fundición». Los ojos de su hermano brillaron. Un lugar olvidado, destruido en apariencia, pero con algo oculto debajo. Un refugio real. Horas después, ya de madrugada, el escondite los recibió en silencio. Pantallas iluminaban el espacio subterráneo. Ahara curaba una herida en el brazo de Silus con precisión absoluta. Él no miraba la herida. Escuchaba su respiración. Constante. Tranquila. «Gracias», dijo, su voz más estable ahora. Ella lo miró. Él le había salvado la vida, pero para él, ella había hecho algo más grande. Le había devuelto el mundo. Silus levantó la mano y rozó su rostro. Era la primera vez que se permitía algo así. «Es demasiado, todo este ruido, pero me gusta escucharte», añadió. Ella sonrió con cansancio. Aún no estaban a salvo. El control de don Salvatore era absoluto. Incluso, si sobrevivían, ¿cómo recuperarían una ciudad entera? Silus no respondió de inmediato. Giró hacia las pantallas. Julian ya estaba trabajando, moviéndose con rapidez sobre el teclado. Había entrado en la red de vigilancia de la ciudad.
Y eso lo cambiaba todo. No vamos a pelear contra él en la tierra, dijo Cyrus Bean con calma helada. Vamos a pelear en el aire, en las señales. Se acercó a Julian. ¿Qué tienes? Julian giró en la silla, con una sonrisa casi maníaca. Es hermoso, hermano. Me metí al teléfono de Elías y a los respaldos del alcaide. Mira esto. En la pantalla apareció una red compleja de transferencias. Don Salvatore no solo te robó la herencia, explicó. Ha estado lavando dinero del cartel usando tus rutas, pero lo mejor es esto, también les está robando a los rusos y a los mexicanos. Silus entrecerró los ojos. Una araña codiciosa, robándole a todos. Ara dio un paso al frente. Si el cartel se entera, lo van a matar. No es suficiente, respondió Silus, caminando lentamente. Morir sería demasiado fácil para él. Se detuvo. Pensaba distinto ahora. Antes veía ángulos, ahora veía consecuencias. Mañana es la reunión, dijo. Todas las familias, rusos, cartel, todos estarán en la ópera. Y él anunciará tu muerte, añadió el doctor. Silus asintió. El plan ya estaba vivo. Ara, necesito que puedas activar y desactivar mi audición. Puedo hacerlo. Perfecto. Julian, junta todas las pruebas. Todo. Julian ladeó la cabeza. ¿Y luego? Silus tomó un rifle. Clic, clic. Luego, vamos a la ópera. Ara negó, preocupada. Te van a matar en cuanto te vean. Silus sonrió apenas. No, porque creen que estoy muerto. Miró su reflejo oscuro. Ya no era el rey silencioso. Era algo peor. Voy a dejar que hable, que confiese, pensando que no puedo oír. Julian aplaudió. Una presentación en vivo, me encanta. Silus bajó la voz. Pero primero, un mensaje. Elías está en el ático, dijo Julian, celebrando tu muerte. Silus tomó su abrigo. Vamos a callar a la rata. El vidrio explotó hacia adentro. Silus apareció entre la lluvia, cubierto de barro, con 2 armas en las manos. 3 disparos. 3 cuerpos al suelo. Elías quedó paralizado. Silus caminó hacia él. Yo no fui, balbuceó. Silus lo interrumpió. Cállate. Elías lo miró, aterrado. Tú puedes hablar. Silus se inclinó, con voz profunda, y también puedo escuchar mentiras. Lo levantó del cuello. Durante años te burlaste de mí. Apretó más fuerte. Ahora, escucha tú. Lo lanzó al suelo. Julian entró, levantando una tablet. Cuentas vacías, transferencia completa. Silus miró a Elías. Te vas a poner de pie, y nos vas a ayudar. Esa noche, la Lyric Opera House of Chicago brillaba como un templo dorado. Pero adentro, era un campo de ejecución esperando la señal. En el escenario sonaba Tosca. Arriba, los verdaderos depredadores observaban. Don Salvatore levantó su copa. Mi sobrino murió trágicamente. Entonces, las cortinas se abrieron de golpe. Silus entró. Vivo. Imparable. El silencio cayó como un golpe. Salvatore retrocedió. ¿Estás vivo? Silus no respondió. Caminó hasta el borde, sintiendo la vibración de la orquesta en el pecho. Salvatore se inclinó hacia él. Debiste quedarte muerto. Silus giró lentamente y tocó su oído. Salvatore frunció el ceño. Silus abrió la boca. Su voz retumbó por todo el teatro. El último acto no es mío, tío. El sonido inundó la ópera. Miles de personas miraron hacia arriba. Puedo oírte, continuó.
Te escuché ordenar el incendio, hablar con los rusos, robarle al cartel. Silencio absoluto. Julian activó la grabación. La voz de Salvatore llenó el lugar, clara, innegable. El jefe del cartel se puso de pie lentamente. Salvatore perdió el control. Es mentira. Sacó un arma. Pero un disparo lo detuvo. Ara estaba en la entrada, con la pistola aún humeante. Silus avanzó. Lo tomó del traje. Quería silencio. Lo levantó. Entonces, escúchalo. Lo lanzó. El cuerpo de Salvatore cayó 3 pisos. El impacto resonó como un trueno final. Y luego, silencio. Total. Silus observó desde arriba. Luego se giró hacia los hombres más peligrosos del mundo. El líder del cartel habló primero. La deuda está saldada. Una pausa. Larga vida al rey. Uno a uno, asintieron. El poder había cambiado. Silus tomó el arma de Ara y la bajó suavemente. La miró. De verdad. Sus latidos, sincronizados. Se acabó. Julian apareció, sonriendo. ¿Escuchaste eso? Perfecto. Silus sonrió. Una sonrisa real, peligrosa. Le ofreció el brazo a Ara. Vámonos a casa. Miró alrededor. Aquí hay demasiado ruido. Y así, el rey del silencio recuperó su voz. Silus Bin no solo rompió el silencio, lo convirtió en un arma. Y entendió algo más importante que el poder: la familia no es solo sangre. Es quien te ayuda a escuchar la verdad, cuando el mundo entero intenta ahogarla.